La previsión de inicio de las obras estaría en torno a mitad del año próximo, mes de junio, julio, agosto de 2024. Y el plazo de ejecución de la obra recogido en el proyecto es de un año, 12 meses, lo que supondría que las obras, de ir todo bien, estarían finalizadas para el verano de 2025. Lo acaban de escuchar, la antigua prisión de Los Rosales será un centro de menores en el verano de 2025, habiendo fijado Alberto Gaitán el inicio de las obras para mediados del próximo año. Así se lo ha dicho el consejero de Gobernación a Vox, que ha preguntado en la sesión plenaria de esta mañana por este proyecto, que va a tener una importante dotación en cuanto a su inversión, casi 7 millones de euros. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pero no ha sido, lógicamente, el único asunto de la sesión de interpelación al Gobierno, porque el PSOE ha interpelado también sobre las políticas que se están llevando a cabo en materia de vivienda. Según los socialistas, esta brilla por su ausencia, algo que ha negado el consejero de Fomento, que ha anunciado nuevas actuaciones para la construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial y que también ha actualizado los datos sobre los demandantes de vivienda en Ceuta, que se acercaron a los 200 en el último año. Que en el último año, a través de sede electrónica, se han producido un total de 183 altas, eso en el último año 2022. Un número que asciende a 6.000 desde 2009. Estos son los datos aportados por el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, ante la interpelación llevada por los socialistas a la sesión de control al Gobierno celebrada este lunes, mediante la que han criticado la política en materia de vivienda de la ciudad. Bueno, la falta de vivienda es uno de los grandes problemas en nuestra ciudad. Acceder a una vivienda es lamentablemente un lujo fuera del alcance de la mayoría de los ceutíes, que son muchos los que viven en hogares que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad exigible en pleno siglo XXI. Pero pese a ello, la política de vivienda de este Gobierno, que lleva más de 20 años decidiendo el futuro de esta ciudad, brilla por su ausencia. Ni una sola VPO se ha construido a iniciativa del Partido Popular en los últimos 15 años. A esto Ramírez ha respondido haciendo referencia a los 18 millones de euros para la construcción de entre 400 y 500 viviendas, así como a la línea de ayudas para la rehabilitación de VPOs. Sobre la adjudicación de las viviendas sin habitar de Serrano Oribe y Padre Feijóo, un total de 22. Las bases de las mismas, las nuevas bases para esta adjudicación ya fueron aprobadas a finales del año 2022 y se tienen ya elaborados los expedientes pendientes de revisar y convocar la comisión local. Comisión que se reunirá próximamente con el objetivo de ocupar y vender las viviendas que estén pendientes de ello. Eso sí, aún se desconoce la fecha en la que se celebrará esta convocatoria. Si todo va según lo previsto, el centro de menores que se construirá en la antigua cárcel de Los Rosales estará listo en el verano de 2025. El consejero de Presidencia y Gobernación ha puesto negro sobre blanco estos plazos, interpelado por el grupo Vox durante la sesión de control de hoy. La vieja cárcel sigue abandonada ante la desidia del Gobierno. Así comenzaba el diputado Francisco José Ruiz su planteamiento en torno a la vieja prisión de Los Rosales. El debate ha girado sobre lo que acarrea esa situación de abandono. ¿Qué se va a hacer para blindar la zona y evitar que siga siendo un foco de inseguridad? No hay ningún dato que refleje esa inseguridad en la zona. Le digo y le garantizo que eso es un foco de inseguridad. Tengo que negar que sea un foco de inseguridad, como antes le he indicado, la zona está tapiada, no se originan especiales problemas de inseguridad. Ninguno ha convencido al otro, pero la discusión ha servido para repasar los plazos de ese proyecto. El Gobierno ha confirmado el plan de construcción del centro de menores, que suma 2 meses de retraso en la redacción del proyecto con motivo del cambio de Plan General de Ordenación Urbana. Se empezó redactando en el antiguo y se ha tenido que adaptar al nuevo. Esto es lo que ha motivado el retraso en la redacción del proyecto básico. Entregado ya en octubre, para finales de enero estará el de ejecución. Será entonces cuando la ciudad autónoma tramite la contratación de la obra. La previsión de inicio de las obras estaría en torno a mitad del año próximo, mes de junio, julio, agosto de 2024. Y puesto que el plazo de ejecución es de un año,
Supondría que las obras, de ir todo bien, estarían finalizadas para el verano de 2025. La inversión supera los 6,5 millones de euros, financiados con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Por el grupo del MDC, su diputado Mohamed Ali ha interpelado al Gobierno acerca del proyecto de carril bici aprobado en su día como respuesta en la lucha contra la contaminación. El consejero del área le ha respondido detallándole el plan de movilidad urbana que está en fase de actualización por parte de los técnicos. Una de las medidas que supuestamente iba a tomar este Ejecutivo era destinar una partida de los fondos FEDER que la ciudad cifró en 2,5 millones de euros para la construcción de un carril bici que conectaría varios puntos de la ciudad: Benzú, Santa Catalina, San Amaro, Avenida Reyes Católicos. Sin embargo, a día de hoy, de esos más de 10 kilómetros proyectados, con lo único que cuenta nuestra ciudad es con un tramo de 730 metros, que une la estación de ferrocarril con los parques de la Argentina. ¿Cuál fue el motivo por el que se suspendieron las obras? ¿Por qué no se han reanudado las mismas? ¿Van a cumplir con lo proyectado y manifestado en su día de unir todos los puntos de la ciudad a los que se hace referencia? ¿Pueden dar fechas a todas las personas que reclaman el carril bici para conocer cuándo podrán por fin hacer uso del mismo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mohamed. Es decir, hace aproximadamente, año y medio, un año aproximadamente, se lleva a cabo la necesidad de redactar, como he dicho, el plan de movilidad urbana, un plan de movilidad urbana en el que una de las opciones que nos trasladan desde el área de fomento al área de medio ambiente es poder integrar, diseñar, estudiar de manera concreta la implantación de un carril bici en Ceuta. De ahí que se retome desde el área de fomento el proyecto, como bien ha dicho, del año 2017, creo que ha dicho, 2016-2017, y se adapta, se traslada a los redactores del plan de movilidad urbana, que no solamente dan viabilidad a ese proyecto de obra, de ejecución que se tenía redactado, sino que además lo que deciden es ampliar con 2 proyectos más de menor envergadura, que al final lo que nos permite es poder tener pues toda la ciudad conectada a través de un carril bici, que ya de adelantar, que no es sencillo, pues por las dimensiones de la ciudad y las pendientes que en algunas ocasiones, en algunas zonas, se dan en Ceuta, pero no obstante sí es viable, ¿no?, desde el punto de vista técnico, accesible y de movilidad. Por su parte, Julia Ferreras, por Ceuta ya, interpeló por la situación en la que se encuentran algunos edificios que en estos momentos no están operativos en la ciudad, como el del antiguo hospital de Cruz Roja. También aprovechó para criticar el hecho de que el Gobierno no logre conseguir que Defensa ceda acuartelamientos y terrenos que tienen desuso y para los que se proyectan objetivos tan importantes como el de la ciudad de la FP. Aquí el problema son los precedentes. Y tenemos, por ejemplo, el caso del Brul, el paradigma de la gestión, de la mala gestión y del despilfarro. Llevan ustedes una década, 10 años, hablando del Brul y del complejo educativo que allí se iba a montar. ¿Qué tenemos a día de hoy? Nada. Ahí sigue. Después de aquel pelotazo, responsabilidad del señor Paco Márquez, después de que pasásemos de 3 millones a pagar 11 millones. Ojo, 11 millones por nuestro propio suelo. Lo que nos queda es una parcela enorme, muerta de risa. Como usted verá, con precedentes de ese tipo, entiendan que nos temamos que la ciudad de la FP también se vaya a quedar en nada. Concretamente, sobre el supuesto que ha dicho del hospital militar de la ciudad de FP, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, al final la ciudad tiene una cesión de uso de todas aquellas instalaciones con una concesión, pero después si el propietario del bien, que es el Ministerio, es el Estado, al final ha decidido que va a destinarlo a otro tipo de finalidad, como se anuncia, si se recoge en el plan estratégico, que es la futura ciudad del FP, pues nosotros, mientras tanto, como he dicho, no se formalice esa cesión, seguiremos haciendo uso, como así recoge el convenio, y cumpliremos con todas las obligaciones, tanto de nuestra parte, como en este caso, por parte de Defensa. Ahora, si en el momento que el Ministerio decida que finalmente cede aquello para la ciudad de FP, obviamente la ciudad pues se irá de allí, facilitará cualquier tipo de gestión que sea necesaria y trasladaremos los servicios que tenemos ahora mismo allí a otras zonas o a otras instalaciones que dependan de la ciudad.
Continúa la tensión entre sindicatos de cara a las elecciones de la ciudad que se van a celebrar esta semana. Tensión que ha podido palparse durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por Comisiones Obreras para presentar su programa. Una rueda de prensa en la que se han mostrado muy críticos con CESIF y con UGT. Comisiones Obreras ha acusado a UGT y CESIF de intentar adulterar las elecciones, una crítica que basan en el intento de los sindicatos de que los trabajadores del plan de empleo formaran parte del censo para elegir los representantes sindicales de la ciudad. Si hay 450 y tú intentas meter 600 personas, o sea, ni siquiera 10, 15 o 20, sino un 110% más de censo, esas personas a las que de aquí, desde Comisiones, le tenemos el máximo respeto porque son personas en situaciones vulnerables, por eso están en el plan de empleo, ¿qué le estás diciendo? Que quieren adulterar esas elecciones, que voten algo porque ellos no saben quién ha representado ni quién lo representa y nada. Cuando vimos el censo, alucinamos, no conocíamos a nadie. Desde Comisiones, además, se ha hablado de abandono por parte de las otras dos centrales sindicales en lo relativo al comité de empresa y han afeado que en los últimos 4 años ni CESIF ni UGT se han preocupado del plan de empleo. Yo he estado en un montón de mesas negociadoras y no he oído ni a CESIF ni a UGT decir algo con respecto al plan de empleo. Trabajadores que disponen han insistido de su propio convenio colectivo, en cuya firma además ha firmado el candidato al comité de empresa de Comisiones Obreras, participó UGT. Pero dicen, no, es que nosotros no sabíamos que tenía convenio propio, pero si lo ha firmado UGT y lo ha firmado Comisiones Obreras, como dice el secretario de la sección sindical, Antonio Ramírez, que él no ha firmado nada, como si todo tuviera que pasar las firmas por él, faltaría más. Tiene un secretario general de UGT que firmó ese convenio colectivo. También han criticado de este sindicato la elaboración de sus listas de cara a las elecciones. En la lista de UGT llevaban 170 candidatos, ¿no? Sabéis que el límite está en 21, con lo cual el resto, bueno, pues puede valer como apoyo y tal, pero son candidatos. Nos encontramos en el mismo día de la mesa donde había gente que no sabía que iba de candidato. Y han advertido a los trabajadores que no permitan que nadie le ponga un sobre. Pero no de UGT ni de CESIF, ni de Comisiones Obreras, que nadie le ponga un sobre, porque esto es vergonzoso. Todo ello sobre un proceso que, ha afirmado López, se avecina complicado. Tememos porque no os podéis imaginar en la última mesa, la mesa electoral última, la tensión casi al límite de la violencia y nosotros vamos a hacer todo lo pacífico, pero no vamos a pasar ni una. Desde Comisiones Obreras han anunciado, por tanto, que fiscalizarán al Gobierno durante la próxima legislatura, pero también llevarán a cabo esta fiscalización con la actuación de las formaciones sindicales. Pues así está el ambiente a escasamente 2 días de las elecciones sindicales. Anoche, nuevo apagón en el campo exterior. Es el tercero en pocas semanas. Fuentes del gobierno local lo atribuyen a una incidencia en la central generadora del puerto. Entre las barriadas afectadas, Juan Carlos I, Benítez, El Mixto o San José, cuyo presidente vecinal se ha mostrado indignado ante nuestras cámaras. Y esto es el pan de cada día, un día la luz, un día el agua y así vamos, yo no sé dónde vamos a llegar. ¿Cuál es el sentir de los vecinos teniendo en cuenta pues que sí, en las últimas fechas nos traen a Jadu incidentes en servicios básicos para todos? El problema de San José aquí muchísimos años, mira, yo ya llevo toda mi vida aquí es que no le han metido mano nunca. Aquí hay muchos proyectos, pero aquí no le han metido mano. Pero el red de saneamiento está fatal, que lleva más de 100 años. Según lo que me comentan también las personas son más mayores que yo. La calle interior igual con el agua, por todos los lados. Aquí hay que meterle un proyecto, meterle mano y darlo en condiciones. Pues nos vamos a estar cada semana una vez luz, otra vez el agua, reventón aquí, reventón en la calle, en todos los lados del sector, los callejones. Y ahora esperemos en el invierno, esperemos que no pase nada, que no suceda otra vez que nos den sin agua ni luz. La agrupación deportiva Ceuta sumó su 5ª jornada consecutiva sin perder al empatar a 1 en el Palmar con el Atlético Sanluqueño. Pero la igualada dejó insatisfechos a los caballas, ya que los gaditanos marcan su gol en el minuto 93. Los de Romero se quedan a 1 punto del play-off de ascenso. 5ª jornada consecutiva sin perder para la agrupación deportiva Ceuta, pero empate agridulce en el Palmar de Sanlúcar, ya que el equipo de José Juan Romero encajaba el gol del definitivo empate a 1 en el minuto 93.
Los ceutíes, que se habían adelantado en el minuto 63, parecían tener el partido bajo control, pero casi en el último suspiro igualaban los gaditanos, que venían de perder el miércoles el aplazado contra el Córdoba. El Ceuta volvía a empezar el partido muy bien, llevando la iniciativa y creando las primeras ocasiones, pero a los 25 minutos el extremeño Sánchez pitaba un riguroso penalti por un manotazo de Lolo González a Nacho Ramón. Pedro López respondía con una gran parada al duro lanzamiento de la pena máxima a cargo del propio Nacho Ramón. A partir de ahí, las fuerzas se equilibraron y el ritmo del Ceuta fue decayendo hasta el descanso, que se alcanzaba con las tablas iniciales. La segunda parte comenzaba con una ocasión clamorosa para el Ceuta, pero el centro de Pablo lo remataba Meléndez y Samu Pérez evitaba el gol con el pie. Luego Ferromán sacaba bajo palos el remate de Doncel y tampoco Ñito González podía marcar. Los ceutíes reclamaron penalti por mano de Ferromán al despejar desde el suelo. Ale Meléndez enganchaba más tarde un zurdazo que salía ligeramente desviado. El partido estaba intenso. Los jugadores del Ceuta pidieron tarjeta para Engüepu por este manotazo a Lolo González. Y el delantero zambiano tuvo luego una clara ocasión para los locales a centro de Viti. Pero el que se adelantó en el marcador fue el Ceuta en el minuto 63. Tras un centro de Aysar, Ñito González remataba de forma acrobática en el segundo palo y ponía por delante al equipo ceutí. El sanluqueño reclamó penalti de Dani Romera a Carrasco al lanzarse al suelo para impedir su disparo. En una subida de Redru, Rojas taponaba el remate cercano de Dani Romera. El sanluqueño tuvo el empate en el minuto 75, pero Lolo González salvaba bajo palos con la cabeza, con Pedro López ya batido tras un disparo de Zaca. El Ceuta pedía otro penalti de Ferromán sobre Dani Romera. Y ya en el minuto 93, Pedro López se lucía para despejar el chupinazo de Nacho Ramón desde la frontal, pero no podía evitar el golazo de Zaca, cuyo disparo tras tocar el palo se colaba en la meta del portero extremeño del Ceuta. El equipo ceutí se quedaba con la miel de la victoria en los labios y, aunque cerca, sigue fuera de los puestos de play-off de ascenso. La Unión África Ceutí no consiguió su objetivo de arrebatarle el liderato de la segunda división de fútbol sala a Luma Antequera. El duelo entre el segundo clasificado y el primero se lo llevaron los malagueños por 2-4. Los caballas lo intentaron hasta el final, pero no lograron su objetivo de al menos puntuar. La Unión África Ceutí no pudo conseguir su objetivo de arrebatarle el liderato de la segunda división de fútbol sala a Luma Antequera. El duelo entre el segundo clasificado y el primero se lo llevaron los malagueños por 2-4. Los de Anto Fernández lo intentaron hasta el final, pero no lograron ni siquiera rescatar un punto. Un duro golpe para los blanquinegros, que llevaban 3 victorias seguidas y se quedan a 5 puntos de un Luma Antequera que salía del Molina reforzado en el liderato.
Los dos equipos llegaban al partido con el gran desgaste acumulado de sus encuentros de Copa del Rey ante rivales de primera, con la eliminación para ambos con prórrogas incluidas, aunque en los primeros compases acompañaron las fuerzas. El partido, eso sí, empezaba mal para el Ceutí, que a los 2 minutos encajaba el 0-1, obra del brasileño Leandrinho tras un robo. El Ceutí empujó en busca de la igualada, pero el que volvía a golpear tras varios avisos era el UMA Antequera. Kiko a la media vuelta de tiro cruzado hacia el 0-2. La posesión y el peso del partido era del conjunto de Anto Fernández, pero el UMA se mostraba muy peligroso en cada uno de sus acercamientos. Los malagueños perdonaron el tercero antes de que se alcanzara el descanso, con el 0-2 en el electrónico. En la segunda mitad el Ceutí logró marcar a los 2 minutos. Rafa López, sumado al ataque, anotaba de tiro exterior. Pero el UMA respondía muy pronto con el tercero. Miguel, tras un rebote dentro del área, volvía a distanciar a los suyos. El Ceutí se lanzó al ataque y disfrutó de varias ocasiones, pero Mario Almagro les negaba el gol a los blanquinegros. El equipo unionista se puso a atacar con Varona de portero jugador a falta de 3 minutos y medio para el final. Mario Almagro seguía muy seguro y cuando restaba 1 minuto, Burrito sentenciaba a puerta vacía desde su campo. Anuar solo podía en los últimos segundos acercar al Ceutí, pero se consumaba la dolorosa derrota ante un rival directo por 2-4 que aleja a los caballas del primer puesto, el que da el ascenso directo. Pues vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Nubes y claros para este lunes de poniente, en el que las temperaturas van dando ya algún síntoma de que se situarán en los valores más propios de las fechas en las que estamos. Con todo, la previsión recoge que mañana aún subirá 1 grado la temperatura máxima. Eso sí, el poniente arreciará más y los cielos seguirán presentando nubes y claros. Pues es todo de momento. A las 8:30 regresamos ya con toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós.